Buenos días, como se indicó en la clase anterior, ya partimos con el método de McKay-Till, que en cierto modo ustedes ya lo han usado para determinar el número de etapas de equilibrio en una torre de absorción. Mismo caso que ocurre con extracción por solvente y las operaciones de transferencia de materia que están por etapas. En la clase anterior también vimos un poco más en detalle lo que sería la línea de equilibrio, en este caso equilibrio líquido-vapor, que a diferencia de lo que vieron en absorción, pasaba por ejemplo, ley de Henry, modelos de mezcla, ¿cierto?, que tienen termodinámica. En este caso son otros modelos que establecen la relación líquido-vapor y comparamos curvas de equilibrio. Ojalá que se vea, no se va a ver, en la pantalla, creo. Esta línea de equilibrio líquido-vapor, logramos hacer una fórmula con la volatilidad relativa, el alfa, ¿cierto? El alfa que puede ser PI sobre PI PJ, donde PI es el más volátil, por tanto tiene la presión más alta, o sea, este alfa es mayor que 1. Y la comparamos con la línea de 45 grados, si sin verse esto acá, bien. Con la línea de 45 grados, cuando teníamos un sistema con un alfa muy pequeño, esto quedaba muy pegado acá, esto con un alfa, voy a intentar aquí 1,5, ¿cierto? Pero si teníamos un alfa mayor significa, mirando acá, mayor volatilidad de este componente, por tanto es más fácil de separar. Eso se ve reflejado en el número de etapas. Rápidamente nos damos cuenta que aquí nos dan 2 etapas de fracción, mientras que en este caso, si partimos del mismo punto, nos da mucho más etapas, porque quiere decir que es un proceso más difícil de separar y por tanto requiere más etapas de equilibrio, ¿ya? Estas etapas son las que ustedes determinan, ¿sí?, en el diseño. Después está la altura de cada etapa. En el caso de los platos es un valor fijo dependiendo del diámetro del plato y tipo de operación. Si al vacío, posiblemente esta tabla de los valores de las alturas que hay entre platos, mientras que si es una torre empacada, sea estructurada o sea de empaques aleatorios, como anillo ratching, ¿cierto? Interlocks, ahí esa altura de una etapa es función de las condiciones de operación, sistema y empaque, bastante más complejo, pero todo esto está establecido en los distintos programas por los cuales uno especifica y diseña, ¿ya? Esto mismo vamos a ver en las torres de enfriamiento, ya lo hemos visto en extracción por solvente, y tenemos el caso extremo justamente de extracción de cobre con una oxima. Justamente nos daban 2 etapas, porque con la oxima, que tú tienes un transporte activo, haces que esta curva sea muy pronunciada, que es muy fácil de separar. Aquí ya no se ocupa la volatilidad relativa, sino se ocupan los coeficientes de reparto, como lo vamos a ver en la extracción por solvente, Y para cerrar este tema respecto a estos diagramas que lo hemos ido recorriendo durante todo el curso, en las torres de enfriamiento es algo idéntico, está la razón de gas líquido, idéntico, la única diferencia es que se hace un balance de energía. Por tanto, en estos niveles no aparece composición, sino aquí aparece temperatura y acá está altura. ¿Cómo puede ser? Porque son procesos de transferencia de calor y materia simultáneos, pero el efecto operativo es exactamente lo mismo. Lo único que van cambiando así son los sabores. Por ejemplo, las alturas se sacan como alturas medias. Hay ciertas recetas de la ingeniería que tienen 100 años, digamos. Bueno, prácticamente lo desarrollaron en el año 1925. Estamos hablando de metodologías que se ocupan por años, lo que va cambiando la sofisticación. Como vemos acá, por ejemplo, esta curva ya no sigue la curva cuadrática que veíamos acá, ¿sí?, sino tiene una forma más irregular porque es producto de la naturaleza de los componentes. Hay cosas más complejas, vamos a encontrar, por ejemplo, puntos azeotrópicos, donde estas curvas se juntan, digamos, y es más difícil separar. Lo que están viendo ahí es el resultado del software ChemSet. Dice, así el ChemSet es el ChemSet. Ahí está la página, ustedes ya iniciaron una tarea en absorción.
Hay bastantes tutoriales en español y en inglés, incluso para hacer lo que llamamos el estudio paramétrico. El estudio paramétrico significa que voy a seleccionar un equipo, por ejemplo, este mismo sistema, que es etanol agua o metanol. Bueno, un sistema binario, multicomponente, puedo elegir del Excel. Y uno dice, ¿sabes qué? Voy a parametrizar, voy a estudiar qué pasa si yo impongo, porque aquí no hay que diferenciar lo que es diseño de lo que es simulación. Uno puede verlo de distintas formas. En la simulación uno puede decir, yo voy a estudiar esto variando el número de etapas, para ver cuánto llega a mi conversión. Eso es lo que vamos a ver hoy día en Pocket 3.4, los casos de estudio. Puedo hacer que, ya, por ejemplo, puedo decir, mira, ¿sabes qué? Prueba de 2 a 20 etapas. Entonces, con este tipo de programa, que es sencillo, es gratis, puede ser un estudio paramétrico. También puedes decir, voy a cambiar el reflujo. Ustedes saben que el reflujo va a cambiar la composición, hasta llegar a una especificación. Entonces uno puede, se demora, sí, literal, pero uno puede hacer lo que se llama el estudio paramétrico, que es lo que les voy a dar como un ejemplo. ¿Ok? Lo mismo con Aspen. La diferencia de Aspen es que tiene más componentes. Tiene una base de datos de 10.000 componentes y es más cercano al tipo de espada, que es más realista. Considera reacción química, es un poquito más sofisticado. Después del TenSep hay otro software que se llama Coco, que es una versión también limitada de Aspen, pero de nuevo les muestro los casos, porque ahí combinamos, por ejemplo, destilación con un separador de fase cuando tienen fase orgánico acuoso. Vemos destilación con pure evaporation, con evaporación. Y eso es lo que hoy, como yo les pedí que revisar, esto vamos a ver el método McCain-Thiel. Al final vamos a llegar a una receta. Al final vamos a llegar a una receta del McCain-Thiel. Pero previo a eso, les voy a explicar cómo uno llega, cómo uno llega a esta receta. Bueno, de hecho, ¿saben qué? Solamente, no, pongan atención, no es para que lo entiendan ahora, pero simplemente quiero que vean el concepto receta que estamos hablando, ¿ya? Entonces, en esta receta, pongan atención, no copien nada, porque la vamos a ver al final. Esta receta, uno parte con la curva de equilibrio, que puede ser el caso que acaban de ver acá con un alfa o datos experimentales. La curva de equilibrio es algo que existe a un sistema, a una condición de flujo y presión. Posteriormente dibujas la línea 45, que es una línea de referencia. Posterior a ello, usted o tiene la composición de fondo como producto o la composición del tope, que es la que quiere llegar por diseño, eso es lo que le están pidiendo. Siempre tiene la alimentación, porque si no sabe la alimentación no sabe dónde tiene que ir, ¿cierto? Entonces tiene esa y esa, y dibuja las composiciones. Normalmente están las tres composiciones. Podría haber una suerte de iteración acá con esta composición de fondo, pero digamos que tiene las tres composiciones. Posterior a ello, uno identifica lo que llamamos la línea Q. Esa línea Q va a ser una pendiente infinita, una pendiente de 45 grados, dependiendo de la condición de entalpía. También usted puede jugar con esa condición de entalpía de la alimentación. Usted puede alimentar saturado, puede alimentar vapor sobrecalentado, líquido sobreenfriado. Eso va a estar determinado por un balance de entalpía. De hecho, uno maneja solo la pendiente como lo van a pagar. Pero es un dato que viene del balance de energía. ¿Ya? Es la entalpía en la alimentación, la entalpía en el vapor menos la entalpía en la alimentación sobre entalpía en el plato inferior sobre el plato de alimentación. ¿Ya? Se calcula. ¿Ya? Normalmente le vamos a dar una condición, dice saturado, entonces eso es 1, van a haber casos, 5 casos. Una vez que dibuja la línea Q, después uno conecta tocando la línea Q con la línea de operación del tope, porque les recuerdo que la tope de aspiración tiene 2 líneas de operación. La conecta, y aquí aplica el criterio. Aquí nuevamente estamos tocando la línea de equilibrio. Sabemos que eso no va a ocurrir en la práctica, será una tope infinita para alcanzar esa composición. Por tanto, aplica el criterio que está ahí 1,2, 1,3 veces y desplaza la línea de operación de rectificación. Y esto es muy interesante porque este punto que está acá, esta intersección entre la línea de codificación, la uno con la alimentación. Y ahí tengo lista mi curva y por tanto estoy en condiciones de determinar el número de etapas en la rectificación y el número de etapas
¿Sí? ¿El ZF qué es? Composición de fondo. Usted tiene aquí tope, destilado, ZF, perdón, en alimentación. Fit. XP, fondo. Esa es la receta que vamos a usar, pero vamos a ver todos los detalles de este balance que es plato a plato. Vamos a entender también la nomenclatura que hay en los platos, pero quiero que entiendan que es un sistema de múltiples etapas de equilibrio. ¿Para cerrar? Aquí todo lo que hemos visto del flooding, del whipping, condición, siempre existe. No es puro maquete. Y si es de plato, si es de empacado, ¿sí? Eso tendría que ver también con la condición latente de la alimentación. Claro, que a veces es dado, o sea, así viene, necesito separar componentes. O la puedo acondicionar para que la línea Q se mueva y me determine mi menor número de etapas. Me conviene, por ejemplo, calentar o enfriar, porque voy a asegurar una mejor separación. ¿Me explico? Puedes acondicionar la alimentación, pero quiero que entiendan que esta es la receta, eso es lo que vamos a hacer en las pruebas. Van a tener distintas condiciones y se van a seguir esta receta. ¿Ok? Pero ahora vamos a explicar cómo llegamos a esto. ¿Sí? Bueno, vamos al principio de los tiempos. Cuando usted tiene dos componentes, todo está pensado en dos componentes, en el caso de múltiples componentes, lo que uno hace en la desesperación, dice toma el componente volátil más importante y el componente pesado más importante. Igual siempre es binario. ¿Ok? En los software de simulación ahí es transparente porque tiene la curva de equilibrio, ustedes ven componente y los ejemplos que vamos a ver. Pero quiero que entendamos lo que estamos mostrando ahora, el caso simplificado de un sistema binario. Cuando digo sistema binario, en este extremo tengo 0 del componente A, entonces tengo 100% del componente A, y en el mismo gráfico puedo leer el complemento, ¿cierto? Sacar 0 de A es 100% de B. Este diagrama seguramente ustedes lo vieron en termodinámica. Entonces usted tiene una condición dada de mezcla, se dan cuenta que a una temperatura van a haber dos fases. Y van a decir, usted tiene una fase líquida, que tiene esta composición en X, y siempre no es la composición en X. Y tiene una fase vapor, donde tiene esta composición en X y esta composición en Y. ¿Ok? Entonces, si usted cambia la temperatura, esta figura se va a ir desplazando. Y justamente es lo que usted hace en la torre de destilación. Genera un perfil de temperatura para reproducir esta separación. ¿Okay? Y por tanto, se puede ir concentrando, como es un perfil más caliente en el fondo a más baja temperatura en el tope, ¿cierto? Se genera un gradiente de temperatura, por tanto, uno espera tener una fracción de componentes más volátiles enriquecidos en el tope. ¿Ok? Caso típico del vino navegado. ¿Han hecho vino navegado? ¿Han hecho vino navegado? ¿Coloco la olla al vino? Esto me pasó una talla porque ustedes se dan cuenta que no soy humilde. No soy humilde. Estábamos en la torre del Paine con un colega ingeniero químico. Hicimos una tremenda olla de vino navegado. ¿Ok? Tapamos. Carlos Chilo, que estudió en Finlandia y trabajó para Nokia, bien computir el. Entonces, entrenamos con la tremenda olla. No te preocupes, no va a pasar nada. Somos ingenieros químicos. Estamos hablando de una capa grande así. Entonces, prendemos el fósforo y sale una llama así. Llegó hasta el techo, así, casi nos quemaron las pestañas y todo el mundo. No va a pasar nada. No explotó. Pero la llamarada fue fabulosa. Podríamos repetirlo. Lo que pasa es que la tapa funciona el condensador. Entonces se acumuló mucho más y quedó fase condensado. Eran gotas de alcohol puro. Así que espectacular el experimento. Ok, y el vino navegado también se hace en Alemania, no es tan solo chileno. Así que te evapora y te da un efecto porque tú respiras el alcohol. Lo respiras. ¿Sí? Siempre la curva de equilibrio se la temperatura, con la presión. También se afecta con la presión, muy interesante. De hecho, como vamos a ver en el caso de estudio, tú mueves el punto, suponte que tiene una temperatura y tiene un axiótopo.
Cuando tú cambias de presión, desplaza el punto hacia otro pico. Y ahí puedes destilar. Eso se llama destilación. Claro, o sea, esta misma, esto mismo se puede tener a dos presiones. Entonces, tiene un gráfico acá y otro por acá. Las dos, presión y temperatura, son las variables que me cambian las condiciones de equilibrio. Y hablando de azeótropo, lo que pasa es que estamos investigando y hay una forma de trabajarlo. La vamos a ver hoy día. Pero te la digo inmediatamente. Uno es cambiando presión, que se llama pressure swing. ¿Ok? Después el otro, agregas un tercer componente que permite romper el azeótropo y el tercero con membrana. Que es perm evaporation. Y lo vamos a ver también. O sea, tú destilas, pero como es un alcohol, lo puedes separar con membrana, como los mozos. Bien, el McKay-Thiele se basa en un método simplificado donde uno hace un balance por plato, hace un balance en el tope, hace un balance en lo que llamamos el chipping, que está acá abajo, y adicionalmente, como quedamos cortos de ecuaciones, nos falta una ecuación, grado de libertad, ¿cierto? Se inventó la línea Q, pero coincidentemente es una razón de energía. Pero se originó así, se originó como un problema de álgebra lineal, ¿ok? Y como los ingenieros químicos somos muy inteligentes y creativos, se desarrolló hace casi 100 años el método aquí. Veamos un poco la nomenclatura. Cuando hablamos de F nos referimos a la feed, alimentación. F minúscula es la composición, el componente de interés que estamos separando. Después acá aparece X, puede ser W o puede ser XB, a veces B por bottom, que es el fondo. Se llama fondo, se llama tope. Así se la jerga, tope, fondo. D siempre es el flujo máximo. Entonces lo que uno hace es un balance global y un balance por componentes. Después acá está la nomenclatura de los platos. Fíjense, usted está en el plato N. ¿Sí? Lo que sale del plato es LN, líquido, lo que sale en fase de vapor es BN, en composición IN. Esa es la nomenclatura. Donde estoy parado, lo que sale es N y lo que baja es N. Lo que viene de arriba es N-1 y lo que viene de abajo es N más 1. Para efecto de balance. Eso es solamente nomenclatura, del mismo modo que describíamos los balances cuando hacíamos extracción por solventes. Entonces estamos en N-1 lo que viene de arriba, and so on. ¿Okay? Esto me permite definir las líneas de operación con este balance, ¿cierto? Ya, y aquí viene todas las presunciones, no, assumptions, supuestos. Entonces, primero, para efecto de simplificarnos, lo que tenemos de flujo de vapor de aquí hacia arriba, es decir, el vapor que viene desde el plato de mezcla, a lo largo del plato siempre el mismo, aunque sabemos que es mentira porque hay transferencias de materia. Tenemos que aproximadamente el mismo. Lo mismo acá al fondo, acá sale un vapor de acá al fondo, a lo largo de toda esta etapa que es el stripping, decimos que es el mismo. Lo mismo con el líquido que cae. Ya estamos diciendo que las moléculas que se transfieren por destilación no afectan el global. Eso puede cumplir con el balance. ¿Ya? Ahí viene el primer supuesto, pero esto es solamente para llegar al McKay-Thiele. Quiero que entiendan que nosotros trabajamos con todas las de la ley en los simuladores, pero es muy complejo hacerlo. ¿Ya? El simulador lo hace. ¿Ya? Hace este mismo balance etapa a etapa, pero con balance de materia riguroso. ¿Sí? Después, acá, para evitarnos problemas con los calores, ¿cierto? Seguro que el calor es equimolar, o sea, sale un mol y sale un mol. Es como cuando estudiamos difusión equimolar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Como concepto. No hay calor de mezcla, pero también lo abordamos. Sabemos que hay calor de mezcla, eso lo estudiamos en la absorción. De hecho, el certamen, la parte más importante era ver todo relacionado con el calor de mezcla. La absorción, ¿cierto? Sabemos que existe. No hay pérdida, es un pecado. ¿Ok? No hay pérdida. Y esto también es una cosa que viene. Los calores de vaporización son los mismos. O sea, si uno condensa y el otro se evapora, no hay transferencia de calor. ¿Ya? O sea, no nos preocupamos de todo lo que sabemos que sí pasa. ¿Ya? Entonces aquí hagan dos lecturas. Sabemos que sí ocurre. Pero los efectos del método que queremos ver, que es súper utilizado, concepto, McKay-Thiele, ¿sí? Lo dejamos con esas condiciones. Veamos, acá está lo que yo hablaba de este plato,
el plato N, ¿cierto? Hay falta que de arriba viene, ¿cierto? Un líquido en el N-1, ¿sí? Ya lo habíamos hablado, hablamos de las números de etapas teóricas, number of theoretical stages, número de etapas teóricas, ¿cierto? Y aquí también se ocupa harto el actual, que como reales, pueden ser reales. A veces cuando uno mide el flujo de gas, en el caso de las formas de metro, no habla de los SCFM, dicen los ALBM, los actual, los que están medio ahí sin saber a qué presión institucional. Es el actual que se ocupa harto. Y aquí hay una eficiencia global que hablábamos, depende mucho si es muy viscoso, la eficiencia es muy baja, eso es lo que tienen que manejar, pero hay una eficiencia siempre, así como una eficiencia en todas las funciones, hay una eficiencia siempre. Puede ser una global, que usted la ingresa en el Kempsen, o por etapa. O el sistema le calcula la eficiencia por etapa. Y aparece lo que alguien mencionó, la eficiencia mérfica y una ecuación, pero ¿en qué se traduce? Gráficamente, que es su curva de equilibrio ideal, en realidad se acerca. Eso se traduce. ¿Ya? La real. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un plato perforado, con salga burbuja, que un plato que tiene una cápsula con mayor tiempo de residencia, no puede contar. No es lo mismo un líquido súper viscoso, no es lo mismo una torre empacada, donde tiene un líquido en contacto, y una torre estructurada, con más área de contacto. Entonces, por eso se habla de estas eficiencias. ¿Ok? ¿Y hay algún valor así como normal de la eficiencia? No, porque va de 10 a 90. Pero en la desesperada, sí, el criterio 70 para mí es conservador. ¿Sí? Lo mismo que ocupaba en la absorción. Hablamos 60-80 en la absorción. ¿Ya? Así como tú dices, las pérdidas 10%. Pero si tiene un sistema no aislado 400 grados, no, le pongo 20%. ¿Sí? La caldera está bastante, de hecho, le acabamos de dar una foto parte de la caldera con la termográfica, y tú claramente ves los aislantes que funcionan bien, excepto las uniones. Entonces ahí las pérdidas no es 10, puede ser 15, 10%. Se pierde también alta energía en el chat. ¿Estamos? Lo importante es que existe. ¿Sí? Entonces estamos como en una etapa real igual que en la absorción. Exactamente. Todo lo que hemos aprendido de absorción, de mezcla, empaque, plato, todo eso, se aplica exactamente igual. ¿Ya? Y lo que pasa es que ahora volvimos a explicar el método que distinto, antes la tiramos nomás la rayita y todo, ¿cómo explicar? ¿Sí? ¿Y desde dónde empiezan a contar las etapas? Bien interesante. Desde el. O sea, el número de etapas que tú calculas siempre agregas una, porque el anterior es otra etapa, per se. El anterior sería como el inicio. Sí, sí. Buena, sí. Bien, hagamos el balance. Hola. Balance primero, si nos centramos en esta sección, tienes líquido que sale, destilado que sale, ¿cierto? Y ¿cómo se fue el vapor? No, porque, espérate, estoy mal, estoy viendo esto, ¿cierto? Este es el balance. Entra vapor. El vapor que entra aquí es igual al destilado que sale y al líquido que se va. Estamos analizando esta caja. Fíjense, esta flecha entra, sale y sale. ¿Ok? Ese es el global. Este vapor que viene de la etapa anterior entra en el sistema. Entonces ese vapor es igual al líquido que se va del sistema y el destilado que se va del sistema. Y después se nos aplica por componente, fíjense, ya estamos llegando a lo que llamamos línea de operación, que hay una pendiente y hay un intercepto. ¿Qué pasa? Entonces, es accidental nomás hablar del tope, porque uno esto después lo puede generalizar, ¿cierto? No, todavía no lo vamos a generalizar. Uno puede decir que con este mismo balance global, uno puede decir que ese vapor por el global es líquido más, ¿sí? Y ahí puede introducir un concepto, puede introducir el L sobre D, es decir, el líquido que entra al sistema, justo coincide ese valor, ese líquido que entra, ¿sí? Y sale de acá, el mismo líquido que entra. Sobre D es lo que entendemos es lo que denominamos reflujo. ¿Sí? Es el cociente entre el líquido que se devuelve sobre el líquido que salió. Eso está definido como el reflujo.
y que ya ustedes han aprendido que el reflujo lo ocupamos para controlar la composición de tope. Más reflujo aumenta la composición de tope. Ahora, vamos a entender por qué. Y por tanto tenemos la ecuación que es la línea de operación del tope, que es función del reflujo. Ya, esto es importante, tienen que anotarlo. El reflujo es un parámetro de diseño y también es un parámetro de operación. Yo parto con un reflujo tocando la curva de equilibrio, como lo vamos a ver, pero después cuando ya el equipo está construido, está operando, yo puedo usar el reflujo para controlar mi columna. De hecho, uno controla la composición del tope, el destilado, con el reflujo. O sea, es variable de diseño y de operación. ¿Ya? Ahora, si esto uno lo generaliza a la etapa N, ¿sí? Esto se repite en cada plato. O sea, a lo largo de cada plato va la línea de operación, se repite, se aplica en la etapa anterior, hasta antes de llegar a la alimentación. Se repite esta ecuación que me relaciona la composición en la etapa de un plato con la etapa del plato inmediatamente inferior. ¿Ya? Esta relacionalidad entre un punto, ¿cierto? Esta es la línea de equilibrio, está relacionada por este factor K, que es por cada etapa, ¿sí? Que puede ser modelado, ¿no? Y esta relacionalidad, el alfa que vimos la semana pasada, ¿cierto? Esta relacionalidad que depende de un alfa, factor de separabilidad. ¿Okay? O sea, esta relacionalidad de la curva de equilibrio la pueden obtener, por ejemplo, con el alfa o con datos experimentales. Si hacemos la misma cosa ahora, pero si nos centramos en el fondo, que tiene un poco más rápido, entonces usted tiene aquí el W, que es el producto de fondo, botón, está yendo, ¿sí? Tiene un flujo de vapor que es distinto al flujo de vapor que tenía en el tope, otro flujo de vapor, pero recuerdo que en el punto central se mezcla con la alimentación. Entonces esa alimentación puede hacer eso, o esto abajo. Entonces este flujo de vapor es distinto al flujo de vapor que tiene, ¿ya? Y lo mismo pasa con este líquido primo que es el que se devuelve, ¿no? Entonces si uno hace este balance en esta cajita, ¿cierto? Uno dice, sale W, sale B' y entra L', que es el balance global. Mismo análisis por componente, y se dan cuenta acá que tiene una relación muy parecida en función de flujos básicos y composición. ¿Ya? Y esto me estaría definiendo la línea de operación del fondo, que es distinta que la línea de operación del tope. ¿Ya? Entonces fíjense que si yo, por ejemplo, o por diseño o por operación, cambio la composición de fondo, me cambia la línea de operación del fondo. Entonces fíjense que la línea de operación, por ejemplo, del tope es función de la composición del destilado y del reflujo que estoy usando. ¿Ok? Se van moviendo esas curvas. Si seguimos avanzando en este balance, aquí ya aparece esta línea 45, siempre la hacen con una línea de referencia que es de igual composición. La línea de referencia. ¿Ya? Esta línea de operación puede ser con el alfa o experimental, datos, ¿cierto? Línea de equilibrio a distintas temperaturas. Estamos claros que en este caso estamos viendo a distintas temperaturas. Las combinatorias que uno tiene distintas temperaturas es lo que uno impone a toda destilación. La toda destilación es un equipo que genera un perfil de temperatura, ¿cierto? Y eso se traduce en esta curva de operación, un poco distinto del caso de la autosana. Y aquí defino mi línea de operación. ¿Cómo la defino? Obviamente, pero normalmente uno sabe a dónde quiere llegar como composición de tope. Yo quiero producir un pico alto del carbón con tal concentración, o un wiki con tanta concentración. ¿Sí? Destilado. ¿Ya? Y parte con el reflujo. Entonces el reflujo puede ser por cualquier condición, se empieza a mover hasta un punto que toca acá. Cuando toca acá es el reflujo mínimo. Es condición de equilibrio, eso es parte del diseño. Pero aquí solamente quiero que vean que yo puedo jugar con este reflujo. O sea, me tengo que dar un reflujo, lo puedo obtener de la misma curva, dentro de la metodología. ¿Está?
¿Ya? Mientras que la línea de tope, una vez que está establecido el flujo de fondo, este flujo, con estos dos puntos, esta siempre la tengo, siempre tengo, no siempre, también puede ser producto del diseño, en este caso digamos que está ese valor, ¿ya? Pero con esos dos puntos puedo determinar la línea de operación de. Ahora hay un problema, que no tenemos los flujos, están esos datos, no está esa información, que es lo que ocurre internamente. Entonces, esta no es problema, esta línea de acá no es problema, este punto tampoco es problema, pero yo no sé dónde intersecta, no se puede mover, no sé cómo intersecta, no lo sé, no tengo cómo saber lo que ocurre internamente en el balance. Entonces me falta otro dato, ¿ok? Hasta aquí muy bien, ya tiré ese punto, tiré ese punto, tiré ese punto. Tengo la línea de operación del tope con un reflujo dado, que está calculado, o sea, quizás el intercepto, ¿cierto? La conecto con ese punto de alimentación, sale mi línea de operación, y está quedando vuelta así. No sé cómo sacarla, ¿ok? ¿Ya? Con la parte de arriba ya puedo sacar el número de etapas de equilibrio, ¿sí? Asumiendo que tengo ese punto de intersección. Una vez que de algún modo he logrado sacar este punto de intersección, que yo me explico dónde viene esto, ¿cómo lo obtengo? Es por la línea Q, que para hacer el punto. Puedo sacar el número de etapas de equilibrio del mismo modo que ustedes lo han hecho con absorción. Es el número de etapas de equilibrio de la alimentación para arriba y de la alimentación para abajo. Para poder llegar a estas condiciones, usted puede determinar la etapa de equilibrio del fondo. Ese número total de etapas más 1, porque el repetidor solo, el aparato, no el plano de sobre etapas, es el número de etapas teóricas. ¿Ya? Hasta aquí estamos bien, nos falta un pedacito de información nomás. Ahí está cómo se calcula. Fíjense que acá donde cayó, esto es fraccionario, no es entero. En este punto de alimentación me quedó un pedacito. Y cómo uno calcula eso, ve esa proporción respecto al total. Esa es la fracción de plato que uno tiene. ¿Ya? Perfecto, claro. ¿Ok? Entonces, acá lo que les explicaba recién, el número de etapas teóricas es 6 más AB en la fracción. Y se le agrega, lo que tú preguntabas, el revolver tiene una etapa más. ¿Ok? O sea, físicamente no es un plato, pero el hecho de tener ese equipo que tiene líquido de vapor es una etapa de equilibrio. ¿Sí? O sea, las calculadas del gráfico más 1 es el número de etapas teóricas. ¿Estamos? ¿Cómo? Porque lo que vemos, el intercambiador de calor que está fuera de la toma de respiración funciona como un plato. Porque hay equilibrio líquido de vapor. ¿Ya? Ya, claro, como decíamos, normalmente se tiene estas composiciones, el reflujo, y acá puedo tener el flujo de destinado uno de los dos. Saco si tengo este valor, puedo sacar el otro y viceversa, el balance global. Pero normalmente no lo tengo. Aquí decíamos que quedamos cortos con una ecuación del balance de materiales. ¿Sí? Perdón. Aquí estoy viendo cómo se va graficando lo que le explicaba el método. Se definen las 3 composiciones. Uno parte con un reflujo. ¿Qué reflujo? Por el momento vamos a decir cualquier cosa, pero por diseño, uno parte con un reflujo que toca la línea acá, que se llama el método Pinch, toca el equilibrio, se llama 1,2 y tiene la línea de reflujo de diseño. ¿Ok? Entonces aquí no tenemos ningún problema con el tope al hacer este gráfico. Y volvemos al punto de que no tenemos la intersección del fondo, a menos que incorporemos una línea que por este momento es una línea arbitraria, que agrega, significa que tiene una ecuación lineal, otra ecuación lineal, y agrega otra ecuación lineal con la pendiente, ¿cierto? Y lo que sí, el punto de intersección de esta línea Q es la intersección entre línea de operación de tope y línea de operación de fondo. ¿Ya?
Entonces aparece esta línea, aparece una curva adicional. Me estoy inventando una curva adicional. Eso estoy haciendo. Estoy inventando una curva adicional. ¿Ok? Entonces, si ahora yo me concentro en el punto de mezcla, me concentro en la alimentación, ¿qué se fijan acá? En el plato de alimentación. Este otro balance. No tiene nada que ver con las otras ecuaciones, plato tope y plato de fondo. Es otra ecuación. Me concentro en la alimentación. Hago el mismo balance. Entonces aquí yo voy a decir, en el tope se tiene que cumplir ese balance. ¿Sí? En un punto. En el fondo se cumple ese otro balance. El balance global está dado por las composiciones y los flujos básicos, hasta aquí estamos claros. Y al combinar esas dos ecuaciones, es decir, se restan esas dos ecuaciones, yo llego a esto. Y aquí, si se dan cuenta, está empezando a aparecer otra curva, ¿sí? Que es la curva de la mezcla, del punto de alimentación. Arbitrariamente defino esto Q. Lo defino, para ordenar mi ecuación. Entonces voy a llegar acá con mi balance de materiales, voy a llegar a la expresión que viene acá. Para quedar expresado, si yo defino, al hacer el balance, voy a definir este cociente másico, que todavía no tengo estos valores, voy a llegar a que es lo mismo que decir Q menos 1, lo reemplazo en la ecuación del balance másico, insisto, y llegamos a esta ecuación. O sea, tenemos una relacionalidad partiendo de este valor de Q que sabemos que está ordenado como un balance másico. ¿Me explico? Este es el vapor que viene del plato de abajo, este es el vapor que sale, y ese es el flujo másico que entra al sistema. ¿Estamos? ¿Sí? Solamente un balance material y ordenamiento de ecuaciones para llegar a esta ecuación que se ve más elegante. Pero aún no hemos resuelto el problema de que no sé cómo diablos medir esos flujos. No lo sé. Ahora, ¿qué pasa si en vez de hacer un balance másico, hacemos un balance de energía? Por tanto, acá tenemos nuevamente el flujo másico, pero tenemos la entalpía de alimentación, la entalpía del líquido que viene en la etapa superior, la entalpía del vapor que sale de este plano, la entalpía que sale de este plano, ¿cierto? El líquido que va al repetidor y el vapor que viene al repetidor. Si yo hago este balance, aproximo que las entalpías, no los flujos, las entalpías, porque están cercanas en temperatura, son similares. De nuevo, las entalpías, no los flujos básicos, dadas que están en la misma condición de temperatura y presión, son las mismas, lo simplifico, ¿cierto? Porque este balance de energía riguroso. Esta la compramos, ¿cierto? La compramos ahora. Si hago eso, voy a llegar a una ecuación muy parecida, y no sé si se fijan acá, reemplazando la del balance, vuelvo al balance material, pero lo voy a expresar ahora como entalpía, y aparece mágicamente que el valor de Q es la razón de entalpía del vapor que tengo en ese plano, menos la entalpía con que viene el líquido, dividido en la entalpía del vapor, es una razón, ¿cierto? Una diferencia. Es la diferencia entre entalpía del vapor relativa a la alimentación o al líquido que sale del plano. Eso tiene más sentido porque la entalpía la puedo calcular con lambda, MC sub P, dada la temperatura, presión y composición, será entalpía. Yo no estoy manejando, ¿sí? ¿Ok? O sea, la línea Q que partió originalmente de un arreglo de un balance de materiales se combina con un balance de energía y llegamos a esta expresión. ¿Ok? Ahora, si analizamos los posibles escenarios de entalpía, los posibles escenarios, le indicaba que habían 5 formas. ¿Cuáles eran las 5 formas de la entalpía? ¿Cierto? Hay 5 posibilidades. Ojo que esto que está acá es el valor de la línea Q, pero en la línea de operaciones aparece un 1 menos Q, ¿cierto? Pero el valor, ¿ya? Entonces estas 5 combinaciones son, ¿cuál era? Líquido subenfriado, líquido saturado, líquido vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. ¿Ok? ¿Sí? Analicemos cada situación.
Mira, si estamos en la condición de alimentación subenfriada, la entalpía de alimentación es menor que la entalpía del líquido que tengo en el plato, está subenfriado. Les recuerdo que en el plato está siempre en equilibrio. ¿Ok? Siempre está en equilibrio. Lo que va variando es la composición con la entalpía de la mezcla. Entonces, en ese caso, si yo calculo Q va a ser mayor que 1. En este caso. ¿Sí? Porque este valor es menor que la entalpía del líquido. Por tanto, va a ser mayor que 1. ¿Ya? Como esto es menor, ¿por qué no es? Hay que partir mejor de una diferencia. ¿Cómo? No, bueno, para arriba. Nada vuelta arriba, ¿cierto? Sí, no. Pero es que yo mismo no me entendí. Que si HF es mayor que HF, Ah, ya. ¿Sí? ahora con H1 ponen la misma variable. Partiendo, se le resta cada uno HF. Claro, el delta es lo que importa. Sí, el delta. Ya. Sí, está bien. Entonces, como este valor es mayor que 1, cuando yo calculo el valor de la pendiente que está en la ecuación que acabamos de introducir, me dice que la pendiente es mayor que 1. Por tanto, cuando tengo un líquido subenfriado, la pendiente es mayor que 45 grados. Eso me está diciendo. Pendiente de 45 grados. ¿Ok? Entonces está en ese rango. Cuando el subenfriado se mueve en ese rango. Vamos al otro caso. Cuando está saturado. Si está saturado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son iguales, ¿cierto? Por tanto, esto me da 1. Y si esto me da 1, me da la pendiente infinito y me queda acá. Entonces esta condición está fácil. Cuando entra su líquido saturado, la línea Q es vertical. No hay que pensar. Esta sale la Q. ¿Estamos claros? Es vertical. ¿Ya? Saturado. Después tenemos el otro caso, análogamente, que cuando está parcialmente vaporizado, es decir, tiene una mezcla. ¿Sí? Cuando hablamos de saturado, está justo, punto rocío, punto burbuja. No, el anterior, este anterior. El rocío burbuja. Tiene el líquido saturado. Burbuja. Ya genera la primera burbuja. ¿Okay? Y acá en este otro caso tenemos mezcla. Está vaporizado, parcialmente vaporizado. Hay una fracción que es vapor y otra fracción líquida. Hay una mezcla, ¿cierto? Y en ese caso la pendiente está entre 0 cuando está completamente vaporizado, tiene vapor saturado, te queda la pendiente 0, hasta líquido saturado, que te queda pendiente 1, según así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y lo que acabamos de decir, cuando usted tiene vapor saturado, estamos en el punto de rocío. En el punto de rocío, la entalpía de la alimentación es igual a la entalpía del vapor, que está en equilibrio. Si eso es así, la ecuación me queda 0 y por tanto la pendiente me queda 0. Ya tenemos dos casos que son facilitos, ¿cierto? Vapor saturado, queda en 0. Y nos queda el último caso que sería un subenfriado, ¿cierto? Líquidos, perdón, vapor sobrecalentado, más entalpía. Y con vapor sobrecalentado, por analogía, ese Q es menor que 0. Ya, valor, sí, valor. Por tanto, la pendiente, claro. ¿Qué va a ser que 0? Negativo, ok. La Q la M, sí, la Q la M, ok. Entonces, en el otro caso, nos vapor sobrecalentado. Ahora, como yo les indicaba, estos valores de entalpía son calculados, aquí resumimos con los 5 posibles escenarios. ¿Cierto? El primero se mueve hasta esta vertical, tenemos el caso 2 que es líquido saturado, el caso 4 que es vapor saturado, los intermedios y los intermedios. ¿Ya? Entonces la pendiente de la línea Q es conocida y les recuerdo que el punto de intersección de la Q, ¿cierto? Es con la alimentación. Entonces ya tengo la pendiente, que es lo que me importa. La pendiente es lo que estoy buscando.
¿Ya? Entonces, como ya, la línea de equilibrio puede ser dado o partiendo de algún modelo, en este caso el ALCO solamente para extender. La línea de rectificación va a estar dada por el reflujo, ¿cierto? Hay una cuestión para el reflujo. La línea Q está dada por la condición de entalpía. Hago esta intersección con la línea Q, ¿cierto? Con el punto de alimentación. Esta composición acá es la alimentación. ¿Sí? La alimentación. Y como tengo este punto, yo sé que la línea de fondo es la intersección de las tres líneas. Y me voy a la composición de fondo. Entonces, al introducir la línea Q me permite establecer las dos líneas de operación, por tanto determinar el número de etapas de equilibrio más 1 dividido por la eficiencia y el número total de etapas. Suponte que quieres llegar a otra composición. No, sabes que quiero sacar 90. Me va a cambiar el escenario. ¿Cierto? Puedo cambiar el escenario. Me va a dar otro número de etapas por alcanzar. Y eso es lo que vamos a ver en los simuladores. Cómo se afecta el número de etapas con la composición o variar. Estamos claros que si cambio el reflujo, si yo por ejemplo empiezo a hacer un reflujo por acá, más cerquita, me va a alterar también el número de etapas, ¿cierto? Al extremo que si las toco me da infinito número de etapas. Entonces, en síntesis, como le mostré al inicio de la clase, ahí están todas las etapas. Voy a repetir, la etapa, la receta. Partamos por la receta, ya tenemos alguna idea de dónde viene todo esto, no es magia, ¿cierto? ¿De dónde viene? La receta es curva de equilibrio, ya sea con el alfa, ¿sí? Línea 45 o datos experimentales. Posteriormente define sus tres composiciones. Las grafican, ¿ya? Línea Q, el caso que ya la sabe directo, hay dos casos que saben directo con la línea Q, o calculada, ¿ya? Normalmente se da con datos, en la receta no damos con datos, porque un cálculo de entalpía. Con la línea Q establece la línea de operación considerando un reflujo que llamamos reflujo mínimo, es decir, este punto no tiene, ¿cierto? Que es la composición del filado. Entonces usted esa curva sin hacer nada simplemente intersecta su línea Q con la curva de equilibrio, porque quiere decir que ese es el reflujo mínimo. Y eso va el máximo número de etapas. Aquí aplica el mismo criterio que hemos usado en absorción, ahí dice un 20 o un 30%, ¿sí? Cambia la pendiente, reflujo mínimo, ¿cierto? Esta pendiente reflujo. Recuerdo que la pendiente se despeja acá en reflujo mínimo, ¿cierto? Como veíamos una cosa, ¿ya? O acá en la intersección, ¿cierto? Pero normalmente uno trabaja con esto, la pendiente es. ¿Ya? Todo gráfico. Acá saca la pendiente, ¿cierto? Después con esa pendiente uno dice, mira, este reflujo mínimo por 1,2, 1,3, en vez de tocar, lo desplazo y me da el reflujo de operación. ¿Sí? Entonces la intersección de la línea de operación con la línea Q la conecto con la composición de fondo. Y tengo las dos líneas de operación. Esa es la receta. Hay que revisarlo, hacerlo, que lo tengo en planilla Excel. Esto lo entrega el mismo Kemser, lo entrega el Aspen, lo entrega, pero uno tiene que entender qué es cada cosa. La primera pregunta es qué es cada línea. ¿Ya? Hay que revisarlo. La receta no es complicado, pero tiene que entender qué hay detrás. Y ustedes ya se dan cuenta que yo no les pregunto una cosa que es obvia, que le hago preguntas de ingeniero. ¿Qué pasa si en vez de usar el reflujo 1,2 ocupo un reflujo 1,1? ¿Qué implicancia tiene? Mayor número de etapas, una mejor separación. ¿Vamos? ¿Sí? Menor carga térmica. ¿Qué pasa si usted si aumenta el reflujo? ¿Qué otra consecuencia tiene? Si tiene más reflujo, tiene más carga térmica. Por tanto, ese proceso consume más energía. ¿Vamos? Más reflujo es bueno, llega a una composición más alta, pero implica una mayor carga térmica, le decimos en español, pero la jerga de destilación se llama el duty, como el deber, duty. Cuando hablan del duty es la carga térmica.
Y aquí estamos un poco, comillas, sonados, porque cada área, cada sector de la industria tiene su propia agenda que usted tiene que manejar. ¿Sí? Porque es una contradicción del reflujo con una limitación de mayor prevalencia. No. Tú optimizas por reflujo para alcanzar una composición, pero tiene un costo. Técnico. O sea, yo dice, ya voy a vender alto reflujo, pero si tengo un producto mucho más concentrado, pero si no lo vendo más caro de lo que estoy gastando en energía, no me conviene. Entonces, nosotros hacemos problemas técnicos que vienen de nuevo, no es que lo repita, pero termodinámica, mecánica de fluidos, reflexión, otras cosas de materia, cinética de reactores, después control automático, evaluación económica y la sustentabilidad ambiental. Tenemos que hacerlo siempre. De lo que tú preguntas se traduce en huella de carbono. Si es con petróleo, pucha, estamos mal. Pero si tenemos hidrógeno, que hay un cambio, sí, ahí no está doloroso. ¿Me explico? ¿Por qué no se aumenta el reflujo la razón entre el reflujo mínimo y el reflujo a 1,5 o algo así? Por lo que acabamos de escribir, estas son como las prácticas de ingeniería. Más reflujo es mejor, pero hay más carga técnica, hay más beauty. Entonces, la práctica de ingeniería que 1, 2, 1, 3 es lo que funciona. Producto de la evaluación económica. Estoy pensando que el taller 4 no es ese tiempo. Porque en el taller 4 vemos el proyecto de ingeniería completo. Siempre tiene que tener su evaluación económica. Lo vemos sencillo, pero es importante que lo manejen bien. Si lo había dejado hacer, pues ya lo terminé. Pero creo que es importante volver a tomar bien. Sí. Para que cierren esto, un proyecto completo de ingeniería. Bueno, justamente lo que estábamos hablando, esa razón de reflujo puede recorrer varios valores, simplemente para entender que va cambiando esta intersección porque el X es conocido. A su vez, si usted quiere tener otro producto, usted está diseñando otra composición porque el mercado a lo mejor vender alcohol a 0,9 vale 10 y a 0,95 vale 2000. Más concentrado, un producto más puro. Ya va a ser para no hablar solo de alcohol, por ejemplo, pensemos en los espumantes que son productos de fondo, se ocupan en minería. Si yo lo enriquezco, vale más, porque contamina menos. Entonces tú no puedes ir jugando con eso, pero es importante que lo que visualicen, este reflujo, por eso tú te partes moviendo. Ahora, sin línea Q, este reflujo no parte con el reflujo mínimo tocando la curva equilíbrica. Aquí no hay línea Q, no es necesario. Y le aplica el 20%, 30%. ¿Ya? Sí parte con el reflujo mínimo. ¿Ya? En el caso de que sea el líquido solo enfriado a vapor sobrecalentado, ¿puede subir, por favor? Las intersecciones quedarían muy arriba, muy abajo. No, porque tú el dato que ocupas es la pendiente. Tira la raya completa si quieres dar lo mismo. Pero si fuera líquido solo enfriado sería así. No pasa nada. No, funciona. Funciona. Te puedo mostrar en Excel con todas las combinatorias que tú quieras. De hecho, yo tengo un programa que está en Excel que hace porque aquí lo complicado es la intersección de esa línea con eso. Porque te queda una ecuación cuadrática, tenemos un Excel. Pero eso es algo que se hace hace casi 100 años. Y aquí estamos claros que para efectos de diseño automatizado, tú requieres intersectar ese punto, una lineal con una cuadrática en una optimización. Yo lo ocupo porque la prueba a cada uno le tiene un set de datos distintos. ¿Ok? Entonces, me da la idea para hacer esto que calcular en Excel, que cada uno tiene un set de datos distintos. Y entonces tú ves ahí que. Eso lo muestro en la 3.4, lo muestro en la dirección. Me recuerda cómo vas cambiando las condiciones. Cómo vas cambiando las condiciones. ¿Ok? Bueno, acá está el tema del reflujo mínimo. El reflujo mínimo cuando toca este punto pinch. O sea, el reflujo no es inventado. El reflujo no parte, tiene su línea Q y la intersección de línea de equilibrio con línea de reflujo. Busco un reflujo tal que se intersecte. Y una vez que tengo ese reflujo mínimo no sale de nada. Ese reflujo mínimo viene de, conceptualmente, decir, en la etapa infinita, porque alcancé el equilibrio. Por 1,2, 1,3, calculo la línea de operación de diseño.
¿Sí? Una vez que tiene la de diseño, acá viene un poquito más explicado lo de la línea de operación. Aquí está un poco más resumido. Identifican acá solamente para entender que esto viene de un cálculo, cómo se calcula la línea Q, se fijan como esto es subenfriado, hay una entalpía que viene del vapor saturado, ¿cierto? Hay un cambio de fase, sobrecalentado también, cómo se calcula. Eso normalmente cuando uno define las condiciones, los componentes en un simulador, calcula todo eso. Esa parte ustedes ya entienden cómo se hace, pero no la pedimos calcular en el curso. ¿Sí? Pero tienen que entender qué es tienen que entender qué significan las 5 condiciones. Esto tienen que entenderlo bien, qué es lo que ocurre dentro del equipo. ¿Vámonos? ¿Sí? Con un poco más de tiempo pueden calcular también cosas parciales, eso no es problema, por eso está aquí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, dicho esto, esta parte que viene acá, para mí es importante. Me gusta este diagrama, es para entender qué está ocurriendo en el plano. Así que pongan alta atención aquí, yo veo algunos medios dormidos. ¿Sí? Es que no entiendo en qué momento se implica pasar de diseño 1,1 a 1,3 porque... Claro, tu parte siempre parte acá. Ese es el paso 1, eso te da el reflujo mínimo como valor. Entonces, ese valor del reflujo mínimo, yo le digo el reflujo de diseño, es 1,2 veces. Cuando multiplico 1,2 veces y vuelvo a calcular este punto de intersección, se va a correr para acá. Y ese punto que se corre para acá, lo uno con la, perdón, ese punto que se corre para acá, lo uno aquí. Y ahí me da la línea de operación. Entonces, aquí, ojo, es un poquito más tricky. Este punto, ustedes solamente tienen esta intersección acá, sacan la intersección. Y la intersección despeja el reflujo mínimo, el valor. Ese reflujo mínimo lo multiplican por 1,2, el XD es el mismo, y por tanto me queda un punto acá. Ese punto que tengo acá, lo uno por la ventilación. Y me da la línea de operación. ¿Ya? Pero hay que hacerlo. Esto no es explicando cómo se hace, pero la única forma de hacerlo. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a seguir preguntando. Bueno, esta parte es igual importante porque es más conceptual que es lo que más les cuesta. Seguir receta es relativamente fácil, pero eso es como lo mínimo de la ingeniería que se espera. Nosotros esperamos capacidad analítica, pensamiento crítico, responder cosas complejas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hacer diseño, hacer innovación, ¿no? Para eso tienen que tener muy claro la conceptual. Tienen que hacer diferencia con otros ingenieros. ¿Sí? Ya. Entonces aquí solamente para visualizar las condiciones que van ocurriendo, ahí están explicadas en texto, pero básicamente cuando nosotros hablamos del caso 1, de un líquido subenfriado, ¿cierto? Siempre ocurre que usted tiene vapor que entra y que sale, pero cuando agrega acá un líquido subenfriado, lo que va a hacer es parte del vapor que se está escapando, lo va a enfriar y lo va a condensar, lo va a arrastrar, lo saca. ¿Sí? Cuando es subenfriado, eso es lo que ocurre en el plano. Cuando es saturado, no sube ni baja ni se evapora, se junta con el que va bajando nomás. No sé si lo ven, no es saturado, no se toca, no hay transferencia de calor. Nada. Y el vapor no lo toco. ¿Lo ven o no? Cuando viene parcialmente vaporizado, va a haber una fracción que baja y una fracción de vapor que sube, pero no va a tocar las corrientes originales del plano. ¿Lo ven o no? Entonces es interesante este monito para entender. Cuando hablamos de subenfriado, sobrecalentado, mezcla, yo creo que ayuda mucho a visualizar lo que ocurre en el plano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, cuando está saturado el vapor, de nuevo, el líquido no lo va a tocar, pero la alimentación que viene como vapor saturado en la misma condición del plano va a acompañar lo que va haciendo el plano. Entonces, si sale un tono de temperatura. No, porque aquí eso está en equilibrio. Sino, claro, cambia todo. ¿Sí? ¿Ya? Caso de vapor sobrecalentado. En el caso de vapor sobrecalentado, le va a pegar una mascada al líquido que suba. Se va a intercambiar. Se va a sacar parte del líquido que venía saturado, como esto está sobrecalentado para alcanzar el equilibrio, va a vaporizar la fracción de líquido que venía saturado.
Súper importante que revisen esto conceptualmente lo que está ocurriendo, porque es el tipo de cosas que vemos que está pasando en el plano. Aparte de todas las temas que he conversado, del reflujo, el beauty, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Y vamos a seguir avanzando en esto. ¿Quedan 5? Sí. Bueno, al final del día, estas líneas, estas curvas que vemos, simplemente representan la etapa del equipo. Acá está el reboiler, como explican, por eso el reboiler es otra etapa más, porque hay equilibrio líquido-vapor, se le suma 1. ¿Sí? Acá está el resumen de las ecuaciones. El reflujo es una razón entre lo que se devuelve versus lo que sale. Y está convenientemente definido así para poder hacer los cálculos. ¿Ya? Está definido así. De acá también vemos que hay tanque acumulado por el tema del SPH, no perdamos eso. Esto es un reboiler que tiene esta forma de Kellogg, como vimos en la clase pasada. ¿Por qué decidimos tener un Kellogg? O el vapor. O el vapor, ¿cierto? Donde hay más expansión de vapor, ¿cierto? Ya, acá la alimentación, como veíamos, a veces nos conviene cambiar la línea Q. Esa alimentación se puede precalentar con la salida o se puede vaporizar si quieren con otro intercambio de calor. Usted decide, cuando habla de la línea Q, qué es lo que más me conviene en línea Q para tener el mínimo número de etapas y alcanzar los objetivos de composición. Uno ya empieza a jugar con la transferencia de calor. Entonces, en este caso, tiene un grado de libertad más, que es la condición de la alimentación. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un grado de libertad más. En analogía a lo que ustedes tenían en la absorción, tiene su grado de libertad de enfriar más, para descansar la curva o cambiar la presión. ¿Ya? Entonces, quiero que vean que ustedes ya están integrando la otra operación. En este caso, integran transferencia de calor. Y hacen integración energética, lo que sale precalienta. Cuando hablamos de cambios de presión, cambio de la curva de presión, que es el caso del pressure swing, que vamos a ver en los ejemplos, el caso del estudio que sigue. ¿Okay? Entonces quiero que ya empiecen a integrar que ustedes pueden modificar las condiciones con el fin de alcanzar el requerimiento de diseño. Cuando se habla de reflujo total, se devuelve todo, que sería una destilación batch. Tenemos el mínimo número de etapas. Cuando tenemos reflujo mínimo, tenemos el infinito número de etapas, el máximo número de etapas. ¿Ya? ¿Por qué digo este valor? Porque ese es el rango que usted se va a mover a su curva. ¿Me explico? Si usted quiere hacer algún estudio paramétrico, parte del reflujo mínimo del reflujo total al reflujo mínimo. Entonces parte del mínimo número de etapas al máximo número de etapas. Ese es su rango. ¿Estamos? ¿Ya? Si el reflujo mínimo, justamente esto me va a determinar el máximo número de etapas. Se nos puede decir explicándose máximo número de etapas. Entonces en ese rango uno se mueve. Acá solamente indicamos que la curva ya es un poco más real, ¿cierto? No es esa cuadrática, ¿sí? Y acá uno juega con el punto pitch de nuevo, ¿para qué? Para que el punto pitch es para alcanzar el reflujo mínimo, que es tu partida en el diseño. ¿Estamos? Pero en ese caso, el punto P creo que ya toca el equilibrio, ¿no? ¿Cómo? El punto P ya toca el equilibrio. El punto P toca el equilibrio, exactamente. El punto P toca el equilibrio. ¿Cómo? Que como está muy allá, si toca con la línea, ya es el reflujo mínimo. ¿Ya? ¿Bien? Exactamente. Continuamos con la eficiencia, pero descansemos. Adelante. 9:25 nos juntamos aquí. Okay. Sale los nombres, pero no sale. Oh, estoy tatita. Los mando ahora, pues los tengo ahí en el mismo correo. ¿Y por qué no me pusieron un correo no en la touch? No, pero salió a las 7 ese correo, está automatizado. Hay un correo que le mandé a las 7. Venía haciendo la touch. Ah, ok. Lo voy a mandar ahora.